Bienvenidos una vez más, es un gran placer saludarles. Bienvenido mi papá. Le damos gracias a Dios porque una vez más, un sábado más, estamos aquí juntos disfrutando en un grupo pequeño. Un grupo pequeño. Hoy el tema que nos toca en la lección de la escuela sabática es precisamente ese, grupos pequeños, y qué cosa que esta pandemia en realidad nos ha llevado a valorizar un poco más eso de estar agrupados, no vamos a decir separados, pero sí agrupados. Y le damos gracias a Dios porque nuestra escuela sabática, de tener cierta cantidad de miembros que asistían regularmente a nuestra iglesita en Green Acres, se ha extendido y tenemos muchos miembros de nuestra escuela sabática. Y yo quiero reconocer a esas personas que ahora mismo pues están conectándose a nosotros y están usando nuestras redes sociales para poder comunicarle a otros que estamos ya en el aire. ¿Qué les parece si comenzamos con unas palabras de oración? Vamos a tener estas palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque tú estás siempre a nuestro lado. Amén. Porque no fuiste solo nuestro creador, también eres nuestro sostenedor. Amén. Eres nuestro redentor y lo eres todo para nosotros. Amén. En esta ocasión, cuando vamos a comenzar el repaso de nuestra lección, te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Que podamos ser instrumentos en tus manos y que todos podamos aprender un poco más hoy y repasar lo que ya hemos sabido. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos un tema muy especial. Muy especial. Es un tema en el cual muchas veces nosotros hemos cometido ciertos errores de interpretación en cómo llevarlo. Y estamos hablando de una forma, bueno, dice la lección que es una forma apasionante de participar. ¿Qué tienes que decirnos con respecto a las bases? ¿Cuál es la base fundamental de la idea de un grupo pequeño? ¿Desde dónde viene ese origen? De acuerdo a la lección, de hecho, y yo creo que eso es una idea interesante. No muchos habíamos pensado en grupo, ¿verdad? Como un grupo pequeño. ¿De quién estamos hablando? Del mismo Dios, de la divinidad. Dios, a pesar de que tenemos un solo Dios, pero ese solo Dios está representado ante el universo como tres personas diferentes, tres personas con el mismo poder, con las mismas características, pero tres personas con diferentes funciones, que ellas mismas se han conformado diferentes funciones. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la lección nos presenta, y me gustó mucho esta presentación, a la deidad como el primer grupo pequeño, ya que son tres. Y cuando esa divinidad creó a la humanidad, creó a Adán y a Eva, los hizo dos. Y hay uno más, porque un matrimonio que tenga a Cristo en su corazón, o sea, un matrimonio cristiano, realmente no son dos, son tres. Son tres. O sea que por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas. Tres. Ya. Marido, mujer y Jesús. Tres personas. Sí. O sea que ahí tenemos el primer grupo pequeño y el segundo grupo pequeño. Es interesante que estás mencionando esto porque yo pregunté acerca de las bases fundamentales de esta idea de un grupo pequeño, y veo como que el mismo Dios, la deidad, es un grupo pequeño. Es un grupo pequeño. Pero ellos, su imagen, el reflejo de ese grupo pequeño,
es otro grupo pequeño, que es la familia. La familia. La familia forma básicamente el primer grupo pequeño terráqueo. Exacto, y es la parte fundamental de todo esto. Y de hecho, cuando vayamos más adelante en el estudio de esta lección, y hoy como en los dos sábados anteriores, cambiamos un poco el ritmo de la lección y en lugar de ir de día en día, hemos escogido 3 puntos fundamentales de la lección, 3 ideas principales de la lección. Y cuando vayamos sobre esas ideas principales de la lección, nos vamos a dar cuenta que tenemos que volvemos básicamente a esa base fundacional que es la familia. La familia. De hecho, ya vamos a ir directo con la primera idea. La primera idea del grupo pequeño que aparece en la lección es la idea del grupo como apoyo individual. Como apoyo personal. ¿Qué tienes que hablarnos con respecto a esta faceta de un grupo pequeño? Sí. Ser no el lugar donde no solo se canta o se ora, sino también el lugar donde yo me siento seguro. Y donde yo me siento apoyado. ¿Qué más tienes que añadir con respecto a esto? El sabio Salomón nos dijo en la Biblia, no sé, creo que no aparece en el folleto, pero me parece muy bueno colocarlo. Dice que es mejor 2 que 1. Sí. Okay. O sea que cuando hay más de una persona, una le puede servir de apoyo a la otra y viceversa. Yeah. Por ejemplo, en un gimnasio es mucho mejor ir 2 personas a hacer ejercicio, sí, ¿no? Porque uno se va alentando al otro. De hecho, a eso le llaman, creo, el gym buddy, sí, el socio sí, para el gimnasio. El socio para el gimnasio. Sí, o sea, hay personas que necesitan llevar a alguien. Y de hecho, los clubes de gimnasio tienen, yo me acuerdo cuando yo, tiempo atrás, si ustedes ven mi figura, no se imaginan que algún día yo fui miembro de un gimnasio. Cierto. Yo caí como tantos otros caen a principio de año que dicen que van a un gimnasio y nunca después lo ven. Pero yo me acuerdo que ellos decían, y puedes traer a alguien. Sí, claro, es un negocio. Ellos saben que al hacer eso pueden ganar otro miembro. Seguro. Pero los miembros de ciertos gimnasios te permiten, las membresías de ciertos gimnasios te permiten traer un invitado, a un amigo. Y es cierto que la motivación es diferente. Si tú estás ahí haciendo las pesas tú solo ahí, a que haya alguien al lado tuyo que te diga 9, 10, 15, 20. O sea, ese apoyo personal es fundamental, indispensable. Cuando lo vamos a traducir a grupos pequeños, y yo pienso que aquí tenemos que hacer una pausa, porque en la iglesia ha habido esta idea de que el grupo pequeño es básicamente llevar la iglesia a una casa. Y no es exactamente eso. No es exactamente eso. No. De hecho, esta primera idea principal de la lección me dice que no es tanto llevar, no sé, una música o llevar una parte especial. Hasta una coral. Hasta un coro, un programa, no sé, a una casa. Más que eso, debiera ser el lugar número 1. O sea, hay 3 ideas principales que vamos a tocar en la lección de hoy. Pero número 1, una idea muy importante de un grupo pequeño es un lugar donde la persona va porque se siente apoyado, se siente bienvenida y se siente protegida. Y en confianza. En confianza, porque obviamente no es lo mismo. Y de hecho, ahí viene otro punto dentro del grupo pequeño, que es algo que ya hemos visto en lecciones anteriores. Y es donde un grupo pequeño en realidad debiera ser formado por personas que se conocen, que son amigos. El compañero, barrio. Un compañero de trabajo, de hecho puede ser un compañero de estudio, que te digan, ven a mi casa esta tarde que vamos a estudiar juntos la Biblia. Ven a mi casa esta tarde. No creo que tenga que ser tan formal. No tiene que ser tan formal. Quizás no hemos sabido cómo hacer, y cuando llegamos a la casa en un grupo pequeño queremos reproducir lo que hacemos en la iglesia. Si vamos a reproducir lo que hacemos en la iglesia, para eso está la iglesia, para eso está el templo, para eso está la reunión grande. Esta reunión pequeña tiene sacamos de la lección 3 objetivos principales, y el primero de ellos, posiblemente el más importante de ellos, es el hecho de que mi amigo, mi vecino, mi compañero de trabajo se sienta a gusto.
Número uno, puede venir en jeans, en zapatillas, en chancletas, porque básicamente viene a mi casa y juntos abrimos la Biblia y juntos pues oramos, juntos discutimos un tema bíblico donde esa persona tiene participación, puede hablar, es una conversación. Hasta diferir. De hecho, mira, yo no entiendo esta parte. Bueno, vamos a entenderla después. Mira, ¿sabes qué? Yo tampoco la entiendo. Vamos a anotar. Es más, eso crea un interés. Es decir, el martes que viene voy a venir de nuevo aquí para volver a discutir sobre este tema. Me gusta esto. Seguro. Me gusta esto. Y no es necesariamente el hecho de que nosotros podamos obviar la iglesia. No. El programa de la iglesia con su coral, con su grupo de alabanza, con sus partes especiales, tiene un lugar. Y el grupo como apoyo personal a tu compañero de estudio, tu compañero de trabajo, el vecino de al lado, el vecino de enfrente. Yo he conocido, por ejemplo, grupos pequeños que no tienen a nadie de esa gente. Lo único que tienen es a la familia reunida, y entonces vienen como 6 o 7 familias adventistas también de la misma iglesia a hacer un programa tipo iglesia en esa casa. Eso no es un grupo pequeño. Eso en realidad no es el tema de esta lección. Por lo menos el propósito. Y no es el propósito. El propósito es que hayan 1, 2 o 3, no importa, 5. A veces incluso dice, mi grupo tuvo 17. Bueno, de esos 17, ¿cuáles fueron compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, personas que posiblemente a la iglesia no van, pero ahí, porque es la casa del vecino, sí quieren ir y van, claro, y se sienten cómodos y tranquilos yendo? Esa es la idea número 1 que vimos en la lección de la escuela sabática. Nos han ido saludando personas, y yo sé porque están entrando allí, pero vamos a ir a la pregunta. ¿Qué les parece si vamos a la pregunta de una vez? Y mientras estamos en la pregunta, yo voy a ir saludando personas. Y la pregunta dice así: actividad en la cual este grupo pequeño actividades en la cual este grupo pequeño de la deidad, la divinidad, participó. A, la creación. B, la redención. C, las dos anteriores. Y solamente pueden escoger una respuesta. Ok, vamos a ver las personas que nos están saludando en lo que estamos acá. Diosvanis, bendiciones, mi hermano. Feliz sábado. Eres uno de nuestros miembros Top Fan Plus One. Sí. Y Ana Ramos, dice Ana Ramos desde el himno favorito de su mamá desde Honduras. Cuando allá se pase lista, el himno que cantamos. Amén, Ana. Qué bueno que pudimos escoger un canto favorito de tu familia. Y ya las respuestas están entrando. Rubencito, Sonia, Rubén, Alberto Valle, José Ortiz, Tía Esther, Obed, Damaris, mi cuñada, mi sobrino Dani, Ana Ramos. Y todos por acá están contestando con la respuesta correcta. Vamos a ver si en Facebook en realidad yo puedo también sacar respuestas. Tirsa, feliz sábado, Tirsa. Feliz sábado. Cari, de nuevo Cari dice, gracias pastor, les queremos mucho. Te queremos también, gracias, Cari. Y también a Dianelis, que Dios me los bendiga mucho. Bien, esas por ahí tenemos desde Cuba. Alberto también respondió. Ana Ramos, Alberto, Alfreda, Magdiel, Cristina Tejada. Cristina, no tenía tu número, así que voy a anotarlo para tener tu contacto. De esa manera, necesariamente no tengo que mencionar un número de teléfono, sino que puedo mencionar tu nombre. Irma Licea, Ana Ramos. Y desde Cuba, de hecho, nos están respondiendo Carly y también Miladis. La mayoría entendió la pregunta. Adriana también. La mayoría entendió la pregunta. Sí. Recuerden que era una sola respuesta. Una sola respuesta. ¿Y en qué actividad este grupo pequeño original de la deidad participó? Y la respuesta es... las dos anteriores. O sea, la creación y la redención. Ellos participaron, la deidad participó en nuestra creación y participó además en nuestra
redención. Seguro. No podemos obviar esto. Tenemos a David. Bienvenido, David, y gracias a esa respuesta, de hecho es la correcta también. La redención es parte integral del propósito que la deidad tuvo con nosotros. Seguro. Y no es solo Jesús quien participó de la redención, no. Todo el grupo, toda la deidad. La segunda idea principal de esta lección de escuela sabática es, ahora sí, el grupo pequeño, como primero era grupo como un apoyo individual, personal. Ahora, el grupo pequeño como apoyo corporativo, apoyo al pueblo, a la iglesia, a la gente. Y hay una experiencia bíblica que nos habla de esto. ¿Cuál es esa experiencia? Moisés el pobre estaba atareado, demasiado atareado. Empezaba a atender como un juez a todo el pueblo que venían a plantearle sus problemas y para que él le diera solución o consejo. Pero era desde la mañana hasta la noche y el pobre no descansaba. Y entonces Jetro vino a visitarlo al lugar donde él estaba, allí frente al monte de Dios. Sí. Y le dijo, pero es que yo estoy mirando que tú estás demasiado atareado. Te estás matando con este trabajo. Te estás matando, mijo. Tú tienes que hacer un plan y te lo voy a dar la idea. Mira, crea busca de la gente más consagrada del pueblo, de los que están los más íntegros, que tengan algún tipo de liderazgo, quizás. Sí, que tengan liderazgo, que puedan mandar, que puedan guiar, que es la parte fundamental del liderazgo, no mandar sino guiar, y con el ejemplo. Y búscate gente, esos dirigentes, para que atiendan a grupos de miles, a grupos de 500, de 50 y de 10. Exacto, o sea, es un tipo organizativo. Parecido a lo militar, que está el pelotón, la escuadra, el pelotón, la compañía. Ya. Claro, este tipo de grupo pequeño, este tipo de grupo no necesariamente tiene que ver con el grupo anterior que mencionamos. No. Aunque obviamente cada grupo que se forma en la iglesia tiene que, no es que debe, tiene que contribuir a al corporativo de la iglesia. Si yo formo en mi casa, y esto es importante que yo lo aclare, si yo formo en mi casa un grupo pequeño, de un modo como incluso lo mencionamos, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, y en lugar de ser un lugar donde las personas se sienten seguras, y en lugar de ser un lugar que apoya al ministerio corporativo de la iglesia, se convierte en un lugar donde se critican a los dirigentes o se critican a los líderes, o se empieza a agriar el ambiente poniendo dudas sobre el sistema de la iglesia. Ya esta segunda idea del grupo pequeño se comienza a perder, porque ninguno de esos grupos que Moisés formó tenían el objetivo de separarse de Israel. No, nunca. O tenían el objetivo de luchar contra el liderazgo de Moisés. Tampoco. O el liderazgo de Dios, por ende. Más bien tenían el objetivo de apoyar ese liderazgo. Por eso yo en las iglesias donde he pasado, sí, okay, siempre le he aconsejado a la escuela sabática, aunque no está gramaticalmente incorrecto, no digan cuando se vuelvan a reunir ahora en las iglesias, vamos a dividirnos en clase, porque la división no es una idea muy positiva. Diga, vamos a agruparnos en clase. Vamos a agruparnos. Sí, el escoger la palabra correcta tiene es para usar una palabra más apropiada, más correcta. Tiene cierto valor, definitivamente, hermanos. Los grupos pequeños, y esto es un modo de repaso. Número 1, debieran ser un lugar
para el vecino, para el compañero de trabajo, para el amigo de gimnasio, para el que hace ejercicio conmigo y levanta las pesas, para aquel que yo tengo confianza y tenemos confianza para sentarnos en la sala de mi casa a hablar de la Biblia, a conversar sobre temas espirituales, a orar por sus problemas y necesidades, donde él puede traer a otro amigo y donde el vecino puede traer al otro vecino que yo no conozco pero él sí lo conoce, y donde se arma una cadena de invitados, y donde llegan allí pueden venir en short, en chancleta, en camisas, en pantalones, en sayas o en chores, y pueden sentarse en la sala de mi casa a conversar de la palabra de Dios, a orar los unos por los otros, a compartir un sándwich, un refresquito de guayaba, y donde juntos cada semana o como quiera que sea, se hace un nivel de confraternidad que no es posible, porque el cuerpo de la iglesia tiene su lugar y esto tiene otro lugar. Seguro. Pero debe ser un lugar donde haya apoyo al liderazgo de la iglesia, porque el ejemplo de Moisés me dice a mí que debe haber apoyo al liderazgo de la iglesia. No está luchando contra el liderazgo de la iglesia o contra la iglesia en su cuerpo. Sí, tenemos aquí también invitada mi mamá, que siempre está aquí como auditorio. Donde quiera que hay dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él. Amén. Amén. Donde quiera que hay dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él. Vamos a la siguiente pregunta. Y en lo que la pregunta está en pantalla, y de hecho le estamos poniendo la respuesta debajo, quiero saludar en Facebook. De hecho, hay alguien más que entró y que nos mandó un saludo, y esa persona es Alba Mosqueda, también Cari Martínez, Concepción Moreno, Lilibeth Stout, Raquel Pozo, alguien también que yo vi ahorita de apellido Rico. También, mi hermano, gracias por estar con nosotros. Ya estamos recibiendo respuestas, y de hecho yo creo que agarraron la idea, porque obviamente está debajo, ¿no? Rubencito, fuiste el primero en responder rapidísimo allí, y también estuvo Sonia, y luego Rubén, papá, David, el esposo de Maylene, Obed, Irma, Mirna, Adriana, Mirna, bienvenida. Adriana, que han contestado bien, han contestado con la respuesta correcta, de hecho. Y obviamente esto es solamente un detalle técnico. Éxodo 18:21 nos dice, ¿cómo nos dice eso 18:21? Sí, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, centenas, 50 y 10. En otras palabras, fuimos misericordiosos, le pusimos la respuesta abajo. Como una respuesta ahí. Porque como es un asunto técnico y numérico que tal vez no es importante, pero porque la cantidad exacta no es importante. Pero por eso hicimos eso de hacerlo. Sí. Así que de millares, o sea, de 1000, de centenas, o sea, de 100, de 50, o sea, y de 10. En otras palabras, la respuesta correcta era la B. Y muchos respondieron muy bien. Tía Esther y Reina, Ana Ramos, José Ortiz, Damaris, Alberto. En fin, todos ustedes contestaron muy bien. Muy bien. Y le doy gracias a Dios, porque creo que hoy estoy pudiendo mirar a las personas que entran en Facebook, lo cual es una maravilla. A veces no me deja. Y dice Cari Martínez, Mercy, un beso grande, Dios te bendiga. Cienfueguera. Para mi mamá, porque mi mamá es parte de este programa. Un día la vamos a poner aquí también delante juntos, sí, para que ella participe con nosotros, ¿por qué no? Ahora, el tercer y último punto de la lección de escuela sabática de esta semana, el tercer y último punto principal es los grupos como un factor de crecimiento. Y aquí tenemos que ir a la historia de la iglesia cristiana. Ajá. Directamente a la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué tienes que decirnos con respecto al ministerio de Jesús? Porque
de hecho, cuando él fundó a los discípulos, ¿qué cosa era eso? Sí, era un grupo pequeño, Era un grupo de 12 personas. Ajá, y obviamente tenían poder. El Espíritu Santo desciende sobre ellos. Hay un momento en Hechos capítulo 2. Sí. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 2? Bueno, ahí creció la iglesia, 5.000 personas, 3.000 personas. Ellos, verdad, que venían, porque el Pentecostés era una fiesta, Sí. 50 días después de la Pascua. Ya. Y era una fiesta donde venía gente de todas partes del mundo conocido de aquel entonces. Ya. Y entonces pues, ellos después, cuando salieron de esa fiesta, cada uno regresaba a su casa. Exacto. No quiere decir que todas esas personas que menciona la Biblia se llegaron a congregar en una iglesia allí en Jerusalén. No. Sencillamente cada uno fue para su casa y esparcieron como pólvora la verdad. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Cuando ellos salieron de allí, normalmente, definitivamente, no dijeron, ahora llegamos aquí hemos llegado a la zona norte del África, a Etiopía o a España, donde llegó Pablo. A donde llegó Pablo. Y que lo primero que dijeron fue, vamos a ver si podemos comprar un edificio. Mira, ahí enfrente hay un almacén, vamos a comprarlo para convertirlo en una iglesia. No existe, no aparece, era ese el concepto. No aparece ese concepto en el Nuevo Testamento. No. De hecho, en el cristianismo, cuando surge el cristianismo en Jesús y los discípulos y adelante, no vemos una idea más allá de reunirse en una casa, que reunirse en grupos pequeños. No vemos una idea más allá de reunirse en casas en la orilla de un río, como Pablo se encontró a aquellas mujeres un día, en lugares determinados que prestaban sus casas o que usaban sus casas para atraer amigos, familiares, vecinos, etcétera. Y ese modelo de trabajo, donde en lugar de congregarse 2.000 personas en un lugar, esas 2.000 personas se diseminaban a diferentes áreas y esas áreas creaban pequeños núcleos. Hoy día incluso hay algo que se le llamó a la escuela sabática en ciertos momentos núcleos de crecimiento, creo. De crecimiento, o algo sí. así. Dentro de las tantas ideas que la iglesia ha tenido para promover esto, de que en realidad el mayor factor de crecimiento de una iglesia no está en las grandes reuniones, sino que el mayor factor de crecimiento de una iglesia está en la interacción humana con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo. Y la primera línea de contacto en realidad no debiera ser el gran evento, sino esa relación de amigos y de vecinos y de familiares que no conocen de Jesús. Y obviamente estamos metiendo dentro de esta idea el hecho de cómo la iglesia cristiana comienza sin templos, comienza sin edificios, pero se le llamaban iglesias. La iglesia en Filipo, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso. Y cuando usted revisa el texto, usted se da cuenta que era en la casa de fulanita, en la casa de menganito, en la casa del otro. No era en realidad un templo que diría arriba iglesia cristiana, no aparecía tal cosa. Sí. La idea era diferente, era revolucionaria para la época, porque sí sabemos por la historia que los templos sí existían. Sí, existían desde muchos años antes. De hecho, Jerusalén tenía su propio templo, el judaísmo tenía templo, pero ahora viene el cristianismo y revoluciona la idea de meterse todos en un mismo lugar, a que las personas más bien vayan y se esparzan y cada cual en un pequeño grupo comience a predicar y comience a llevar a las personas a Jesús. Es increíble cómo esto logró que la iglesia cristiana creciera y explotara. Obviamente es una idea que no venía del hombre, es una idea que venía de Dios. Por supuesto. Y aquí tenemos que tener algo claro y tiene que ver con el Pentecostés. Y con esto quiero terminar la idea. En el Pentecostés hubo crecimiento y hubo aceleración por una simple razón. Porque en realidad esa explosión tenía que ver con el poder del Espíritu Santo presente en ese grupo. Seguro. El grupo
pequeño no debiera ser la causa o el objetivo simplemente de un plan organizativo. El grupo pequeño debiera ser, aparte de ese plan organizativo, debiera ser la inspiración del Espíritu Santo, influenciando en una casa, influenciando en una familia, influenciando en una persona. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo un grupo pequeño en mi casa, pero en realidad porque no me queda de otra, porque me da pena con el pastor. Imagínate que van a decir si el poder del Espíritu Santo no está presente, ahí no hay crecimiento. Ellos crecieron mucho no solo porque estaban diseminados en grupos, sino también porque el poder del Espíritu Santo los estaba guiando. Hay un consejo que yo quiero dar. No lo habíamos ni conversado antes, sí. Pero se me ocurrió ahora. Así son los grupos pequeños. Espontáneos. Las iglesias no las estamos menoscabando. No, yo lo he dicho, de hecho. Templos, lo he dicho. Sí. Tiene su lugar. Tiene su lugar. Sin embargo, sí quiero decirles algo. El enemigo de las almas trabaja con mucho más éxito en una iglesia grande que en un grupo pequeño. Cuando hay mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando hay muchos engranajes. Cuando hay mucha gente, es necesaria una programación. Y la programación puede resbalar y llevar al adorador a un teatro en vez de a un templo. A un show. A un show. Sí. O sea, hay iglesias que lo que producen es shows. Sí, exacto. Y de hecho, hay incluso, es muy popular hoy día los mega iglesias. La persona va, llega y se sienta, se levanta y se va. No sabe quién es quién. Ni siquiera, hay algunos que no conocen ni al pastor. No saben, sí, simplemente le encanta la música. Obviamente, entre 3,000 personas tiene que haber por lo menos 60 que canten muy bien. Seguro. Así que básicamente tienen muy buenos músicos, tienen muy buenos pianistas, buenos de todo, pero es eso. Y solamente eso. No volvemos a ver reaparecer templos en el cristianismo. En el cristianismo no. Hasta básicamente el catolicismo. Hasta el catolicismo. Que obviamente al ser legalizado el cristianismo, sí, entonces lo copiaron de Grecia y de Roma. Exacto, y se crean los templos, los grandes templos católicos. Ahora, volvemos a repetir. No estamos en contra de la iglesia. De hecho, la segunda idea de la lección es que estos grupos pequeños son un apoyo al corporativo, un apoyo a la iglesia en grande. Lo único que estamos diciendo es que cada cosa tiene su lugar. No tenemos por qué llevar la idea de la iglesia al grupo pequeño. El grupo pequeño debiera ser un lugar más simple, donde hay una interacción más personal. Y donde las personas se encuentran más de cerca con sus amigos, con sus hermanos y con Dios. Que tengan más tiempo para conversar entre ellos. Vámonos a la última pregunta, y con esta pregunta terminamos el día de hoy. Y la pregunta dice así: los grupos pequeños existen para A, guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarlas para dar testimonio de Jesús. B, evitar grandes grupos que puedan estorbar el crecimiento y crear divisiones dentro de la iglesia. O C, que las grandes congregaciones no caigan en la irreverencia, las críticas y la envidia. ¿Cuál es la idea principal? La principal. Sí, puede ser que se eviten otras cosas con un grupo pequeño, sí, pero ¿cuál es la idea principal de un grupo pequeño? Y en lo que estamos viendo las preguntas, tenemos mensaje desde Cuba. Carly nos había respondido, y también Miladis. Gracias por sus respuestas desde Cuba, Carly y Miladis. Apreciamos muchísimo su participación, mis hermanos. Sabemos que desde Cuba no es tan fácil. Tenemos acá a Irma, que ha contestado de primero, pero quiero mencionar a Mary Acero, que nos dice: buenos días, pastores, bendiciones. Gracias, Mary. Gracias. Que Dios te bendiga mucho a ti también. Irma, Rubén, Sonia, Rubencito, Alberto Valle, Obed, Mirna Cueto, Diosvanis, Tía Esther y Reina, Alberto, José Ortiz, Damaris, Ana Ramos, Alfreda dice: la familia Prieto González, muy querida, bendiciones, mucho amor. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Alfreda. Raquel Pozo y también Cristina, que nos ha respondido y lo han hecho muy bien. Y desde Cuba también Carly
y Miladis han respondido y lo han hecho también muy bien. Y un número que es el 4034, que tengo que añadir su nombre para poder mencionarlo, pero también desde Cuba, que nos están respondiendo y lo han hecho muy bien. ¿Cuál es la mayor idea de un grupo pequeño? Rápidamente la respuesta: guiar a las personas, inciso A, guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarlas para dar testimonio de Jesús. Amén. Aquí está, esto lo tomé de la nota de final del jueves del folleto. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarlas para dar testimonio de Jesús. Amén. Ahora viene una pregunta final: ¿es posible que Dios te esté llamando a comenzar un grupo pequeño en tu hogar? Y eso solamente tú lo podrás responder. Yo quiero saludar al final, dice Diosvanis que cuando recibió la palabra, la recibió así, en un grupo pequeño. Oyes. 2 o 3 personas se reunían, hablaban de Dios, debatían. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Y obviamente la iglesia tiene su momento y el grupo pequeño tiene su momento para funcionar. Bien, hermanos, yo creo que, y con esto vamos a concluir, yo creo, esta es la conclusión, que estamos ahora mismo en una posición ideal para grupos pequeños. Idealísima. Y usted dirá, bueno, pero es que no puedo traer a nadie a mi casa. Bueno, pero ¿y Zoom? ¿Dónde está Zoom? ¿Dónde está FaceTime? ¿Dónde está una llamada de teléfono en conferencia? Creo que ahora hay muchas personas que han sido forzadas por... Dios lo ha permitido, de algún modo, aunque sabemos que es triste la situación, sabemos que Dios no se goza en el dolor y la miseria del hombre, claro. Pero sí sabemos que permite ciertas cosas. Y hay muchos hemos sido forzados a revalorar la idea de una iglesia y ver que la iglesia sigue en cada casa y sigue en cada lugar. Yo les confieso, me indigna la idea de algunos que dicen que la iglesia se ha cerrado. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos. Porque la iglesia no son las 4 paredes donde se reunían 600 personas. La iglesia son las 600 personas que siguen abiertas. Amén. La iglesia posiblemente hoy esté más abierta que antes. Así mismo es. Porque hoy está alcanzando a más personas que antes. Amén. De un modo, y mi madre dice amén, de un modo más eficiente, más directo y más completo que antes. Veámoslo nosotros, ¿cuántos miembros tiene esta escuela sabática? No cabríamos. Si todos los que me contestan en la mañana, si todos los que participan en esta escuela sabática los pusiéramos físicamente en nuestro templo, no cabríamos. ¿Está la iglesia de Green Acres cerrada ahora? No, hermanos, está más abierta que nunca. El poder del Espíritu Santo se mueve más poderosamente que nunca. Amén. Cuando alguien ponga en un Facebook o algo, usted vea los supermercados abiertos y las iglesias cerradas, eso es un error, es una mentira del diablo. Los supermercados están abiertos y las iglesias están más abiertas que los supermercados. Amén. Más abiertas que Amén. nunca. Amén. Y están abiertas porque muchos, miles de grupos pequeños formados por familias están reuniéndose para alabar a Dios. Amén. Para compartir la palabra Amén. con otros y para llevar el mensaje a otros de salvación. Amén. Esa es la iglesia. Amén. Así surgió la iglesia en el momento del cristianismo, no en los grandes templos medievales católicos, sino en los grupos que se dispersaban por todo el mundo y desde sus casas le decían a la gente: Jesús es real. Amén. Yo lo vi, yo lo conocí, o yo escuché a alguien que lo vio y lo escuchó. Así empezó la iglesia. Y muchos creyeron por la palabra de Dios. Amén. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga. Guarde. Y nos vemos acá el próximo sábado. Pero Dios no olvides mediante. que esta tarde nuestra iglesia
en Green Acres, no dentro del templo, en el parqueo, porque donde quiera que esté la iglesia, está abierta la iglesia. Ahora está abierta y en la tarde está abierta en el parqueo. Estaremos juntos a las 6:30 en nuestro servicio Encuentro. Amén. Estaremos allí, Dios mediante, para recibirles a cada uno de ustedes. Amén. Que Dios te guarde. Que Dios, Amén. hasta el próximo sábado.